hay que ser conscientes que lo que estamos tratando son con vidas. Y señoras, señores, los signos vitales son muy importantes porque es el primer paso de una atención médica como tal. Los signos vitales es el primer abordaje que se hace en una atención médica. El trabajo y el personal de enfermería que maneja esto debe ser totalmente capacitado y apto para entender lo que estamos haciendo. Ver, conocer el funcionamiento fisiológico y o patológico de un paciente. Cuando hablamos de algo fisiológico, hablamos de algo normal. Cuando hablamos de algo patológico, hablamos de una alteración de lo mismo. Por eso, en estos signos vitales se trabaja en aquellos que convencionalmente son tenidos en cuenta por su dinamismo, ya que ante alteraciones del cuerpo humano los cambios ocurren de inmediato. Por eso hay un concepto, en la universidad recuerdo tanto un concepto de shock, cuando dicen uno es que el paciente está en shock. Primero, para que se entienda de grosso modo qué es un shock, es la alteración de los signos vitales. En fin, si hay un paciente con alteración de los signos vitales, es un paciente en shock. Si estamos hablando de un shock hipovolémico, probablemente obviamente hay una disminución del volumen corporal del paciente. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Con una hemodinamia inestable. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Por eso, recuerden las preguntas que yo les planteé en el grupo. Hoy las vamos a entender. Y de esta forma vamos a ver cómo desarrollan los cambios fisiológicos, o sea, en un estado normal, patológicos, en una alteración de los mismos, en relación con las diferentes edades. Porque de la misma forma, conversamos ya en el grupo, no es lo mismo los signos vitales en un niño, en un lactante menor, que en un paciente adulto mayor. Debemos comprender que en un niño el metabolismo, su desarrollo está acelerado y a su vez los signos vitales también vamos a encontrarlos ligeramente elevados. Pero a diferencia de un adulto mayor, de un anciano, su metabolismo está totalmente enlentecido por su mismo envejecimiento fisiológico. Por ende, no vamos a encontrar una frecuencia respiratoria de 22, como en un adulto. En ellos podemos encontrar una frecuencia respiratoria hasta 12 respiraciones por minuto. Y la pregunta es, ¿esto es patológico? No. En una persona que de pronto viene como un motivo de consulta, sensación de ahogo, de falta de aire, que esto se conoce como disnea, podríamos interpretarlo como una señal, pero en un paciente anciano, un paciente adulto mayor, no. Por eso tenemos que relacionarlo también con edad. Y todo esto nos va a ayudar a comprender lo normal y lo patológico según las alteraciones más frecuentes en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los signos vitales? Recordemos mucho esta imagen. Esto lo vemos mucho en la atención hospitalaria. Esto lo vemos mucho en los monitoreos de los pacientes que se encuentran encamados. Y chicos, chicas, mis queridos colegas, hay gente que no lo entiende. Y ahí uno pregunta, ¿cuánto tiene la frecuencia respiratoria? 89. No, perdón, esa es la presión arterial. Queridos amigos, 89 no es ni la frecuencia respiratoria ni la presión arterial. En este caso, 89, que está en la imagen, es la frecuencia cardíaca. Ahí abajo vemos 108/68, la presión arterial, 99 ¿qué? Por ciento, porque aquí vamos a hablar con nombre y apellido. 89 latidos por minuto, 108/68 milímetros de mercurio, en este caso 99% de saturación de oxígeno, 16 respiraciones por minuto y 36.8 como temperatura. Recordemos que los signos vitales son estos 5, ¿ok? En muchas literaturas médicas describen otros parámetros como signos vitales que incluye la glucosa capilar y también incluye las medidas antropométricas como son peso y talla. Pero a grosso modo, lo que yo debo ver es la vitalidad del funcionamiento orgánico de mi paciente. Y con un control de peso y talla no lo puedo ver. ¿Ok? Sin embargo, al ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial, yo puedo saber cómo se encuentra su hemodinamia, estable o inestable. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Los signos vitales son valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y de diferentes funciones neurológicas basales y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Señores, lastimosamente un personal de salud debe identificarse no solamente por cómo se ve, sino por cómo habla y obviamente e independientemente de cómo actúa, porque eso ya es la preparación de cada uno. Recordemos que cuando hablamos de fisiológicos, hablamos de algo normal y patológico, hablamos de algo de una enfermedad o una alteración de lo normal. Por eso los signos vitales son la cuantificación de acciones fisiológicas normales
como la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, la frecuencia y ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la oximetría. Y estos van a indicar que el individuo está vivo y con una calidad de funcionamiento orgánico. Son muchos los signos vitales, ya mencionamos dentro de estos cuáles son los que también involucran algunos textos médicos como signos vitales: la glucosa capilar, el peso, la talla. Pero el día de hoy vamos a tener un concepto claro y definido. Signos vitales 5: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno. Fin. E incluso hace algunos años atrás, el reflejo pupilar, por eso menciona que los signos vitales también valora funciones neurológicas, porque el reflejo pupilar también era considerado como un signo vital, pero al sol de hoy ya es algo más específico como valoración neurológica, ya no involucra parte de los signos vitales. Entonces, con las tecnologías que tenemos ahora, equipos muy sencillos, podemos interpretar rápido una valoración de signos vitales. Chicos, al poner un saturador de oxígeno, interpretamos rapidísimo 2 signos vitales: frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Al colocar un aparatito debajo de su axila, podemos interpretar claramente la temperatura. Es sencillo. Mayor ciencia tiene de pronto la interpretación de la presión arterial. La idea aquí es saberles interpretar. Los signos vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores que son el estado funcional del individuo, y su toma está indicada al ingreso y egreso del paciente de un centro asistencial y obviamente pues durante su estancia hospitalaria. El paciente en estado crítico, el monitoreo de los signos vitales es una acción permanente. Recordemos que siempre que estemos en una sala hospitalaria, la valoración de los signos vitales debe ser constante, porque esto puede cambiar rápida y bruscamente. Los valores de los signos vitales son muy buenos indicadores donde se rescata en el triaje para los diferentes pacientes y de gran ayuda para reconocer el grado de compromiso y el lapso promedio de espera. Aquí vamos a entender una cosa muy importante. Ojo, no hemos hablado todavía, no hemos entrado en el tema como tal, pero aquí debemos entender algo, señores. Los signos vitales son muy importantes hasta para determinar el tiempo de atención que van a recibir en un hospital como pacientes y como personal de salud, para que ustedes puedan determinar el tiempo de espera que ese paciente va a esperar. Vaya redundancia. Supongamos, y les digo por experiencia, señores, llega un paciente politraumatizado con una fractura expuesta, pero lastimosamente la señora que llegó antes que él se enoja porque no la atendió primero. ¿Por qué? Porque tiene a su hijo con mucha fiebre. La tiene con la fiebre desde la noche. Le tomamos la temperatura y tiene 36.5. 36.5 no es fiebre. Por ende, yo le creo que su hijo está enfermo, pero puede esperar. Y el tiempo de espera para ese paciente puede ser hasta dentro de 1 hora en atención hospitalaria. Mi prioridad en una atención hospitalaria son las emergencias. ¿Y cuál es la diferencia de urgencia y emergencia? Que la emergencia atenta contra la vida del paciente. Fin. Urgencia y emergencia son condiciones de salud que se presentan esporádicamente. Pero la diferencia es que la emergencia o un paciente con una emergencia es una condición que atenta contra la vida de un paciente. Ejemplo, un cólico biliar, un cólico renal, cuando hay cálculos en la vesícula, cálculos en el riñón, duele. Y créanme, señores, que duele de una forma inexplicable. Mucho dolor. Es una verdadera urgencia. E incluso el síndrome doloroso puede tener una elevación de la presión arterial y podría llevarlo incluso a la misma pérdida de conciencia del paciente. Pero no es lo mismo que venga un paciente con un dolor abdominal, un dolor peritoneal por una aparente apendicitis. Ojo, señores, el paciente puede perder la conciencia con un cólico biliar y se lo puede rescatar de ahí, se lo atiende y va muy bien y puede irse a su casa en menos de 24 horas. Pero un paciente con un dolor peritoneal, con una apendicitis, que no se la atiende a tiempo, puede morir, porque al reventarse el apéndice va a infectar todo el peritoneo y esta peritonitis puede comprometer su vida. Eso es una emergencia esperar. Entonces, para nosotros poder entender bien tanto el tiempo que nos hacen esperar como el tiempo que nosotros vamos a hacer esperar a los pacientes, tenemos que comprender esto. Triaje de Manchester, ¿ok? El triaje de Manchester no es más que un triaje donde se clasifica al paciente según su emergencia
o su grado de atención. Pero para poder determinar el triaje Manchester, ¿yo qué tengo que hacer al paciente? Tomarle los signos vitales. Y ahí ustedes van a comprender por qué un paciente que viene con una temperatura de 38 grados centígrados, viene con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una presión arterial de 90-60, para mí no lo voy a hacer esperar más de 10-15 minutos. Tiene que ser un triaje o una clasificación roja, máximo naranja. ¿Por qué? Porque es un paciente que está con fiebre, que está con hipotensión debido a esa presión de 90-60 y que probablemente me hace pensar que es un paciente que está con un cuadro infeccioso. Puede entrar un shock séptico. Por eso fue una de las clases, una de las preguntas que les tomé en el grupo. Yo tengo que interpretar eso, pero si es un paciente que viene con una atención normal, y les digo porque esto es muy frecuente en la atención médica, personas que llegan el lunes muy, pero muy desesperados por sus hijos, con fiebres de 36 grados, y ya saben que 36 grados no es fiebre, pero pasaron sábado y domingo como si nada en casa, pero el día lunes quieren y exigen la atención rápida, porque tengo que ir a cocinar. O sea, espérense, eso no es una emergencia, y en una atención hospitalaria, un paciente de estos puede llegar a tener una cinta verde hasta una cinta azul. Y obviamente, señores, yo me pongo en su lugar. Esperar 2 horas para una atención médica o para que me manden paracetamol, bueno, puede que a muchos les incomode, pero por eso nosotros tenemos que interpretar esto y educar al paciente. Entonces, debemos explicarles esto a los pacientes. Que hay pacientes, difícil de enseñarles o de hacerles entender esto, lo sé, lo reconozco. Pero lo importante es tener la idea. Entonces, ya sabemos, ¿no? Triaje de Manchester, una clasificación 1 es un riesgo vital inmediato, pasa inmediatamente, un politraumatizado, un evento cerebrovascular, una crisis hipertensiva, una crisis hiperglicémica. Por favor, señores, es una emergencia, pase. Una persona con un nivel 2 y nivel 3 deberán comprender que es un paciente que es una emergencia como tal, pero que puede esperar o que no atente su vida de forma inmediata. Y obviamente pues entenderá que el nivel 4 y 5, que es la cinta verde y la cinta azul, y ojo, y esto es totalmente a nivel nacional, mundial. Entonces, esta clasificación es de forma universal, la vamos a tener todos, y todos la vamos a comprender de esa forma, una forma correcta donde vamos a poder manejarlo bien, ¿ok? Una vez que tengamos claro esto, vamos ahora sí a hablar acerca de los signos vitales como tal. La temperatura corporal. Señores, yo les explico los signos vitales de la forma ordenada como a mí me gusta llevarla. Yo creo que siempre se empieza así, ¿no? Incluso yo siempre le digo a mi personal de enfermería, esto no dura más de 5 minutos. Le pongo el termómetro debajo de la axila y le pongo el saturador. En un minuto ya tengo 3 de 5 signos vitales. 3 de 5. Temperatura, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. ¿Cómo me voy a tomar el tiempo? Con la presión arterial, que eso es en un minuto, y en el siguiente minuto tomo la frecuencia respiratoria al ojo. Si ustedes aprenden a trabajar en equipo o ustedes trabajan con un compañero, fácil, señores. Mientras yo estoy tomando la presión arterial acá, mi compañero, mi compañera, ¿qué debería hacer? Ver y cuantificar la respiración por minuto que tiene mi paciente. Claro, hay formas y técnicas, ¿no? Pero simplemente yo observar. Yo no le puedo decir a mi paciente, no se mueva que le voy a tomar la frecuencia respiratoria y me lo quedo viendo. Incómodo sería quedarme viendo a una persona. Peor aún las personas que miran el pecho o que cuantifican la frecuencia respiratoria por el pecho. Imagínense lo incómodo que sería yo quedarme viendo los pechos a una mujer, a una paciente femenina, para tomarle la frecuencia respiratoria. Debe ser de forma integral, ¿ok? Vamos a hablar de la temperatura corporal. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, conocido como la termogénesis, y el calor perdido, que es la termólisis, por el organismo. La temperatura corporal se mide a través de un termómetro clínico, como los termómetros electrónicos, digitales, que han minimizado los riesgos del contacto con el mercurio. Aquí debemos comprender que antes de, y esto es muy importante, queridos compañeros, muy importante, antes de yo poder decir, yo sé tomar los signos vitales, yo tengo que saber con qué voy a tomar los signos vitales. Yo debo saber qué necesito para tomar signos vitales. Y debo saber la diferencia entre los materiales que yo tengo en mi área de trabajo. Porque una cosa es lo que yo manejo, lo que yo tengo como doctor o lo que yo tengo en mi consulta privada, pero es muy diferente a lo que yo tengo en mi servicio público. No son los mismos materiales que trabajamos en la parte pública. Entonces, el termómetro convencional axilar es de extremo alargado, el rectal es corto y redondeado, como son los que vemos aquí.
Recordemos, señores, ya vamos a hacer un análisis de cuáles son los termómetros que tenemos. Está el termómetro de mercurio, que son estos dos que presentamos aquí, si lo ven. Por eso dice, el convencional, el axilar, es este que está aquí, con el extremo alargado. Y el redondito, el cortico, ese es el rectal. Pero actualmente, rectales, incluso tenemos termómetros a infrarrojo, que son los que se popularizaron en tiempo de pandemia, donde nos simplifica la toma de signos vitales. Por eso estos termómetros digitales poseen una pantalla de lectura que incorporan un microchip y que actúa en un circuito electrónico y es sensible a los cambios de temperatura, ofreciendo una lectura directa de la misma, ¿ok? Sea a nivel axilar o de otra localización. Entonces, vamos a hablar acerca de cada uno de los termómetros. Primero, el termómetro especializado de reciente aplicación, popularizado en la pandemia, y que está aquí, trabaja con una Pirelli y tiene una pantalla completa de lectura, un poquito más grande, más amplia, que es el termómetro con infrarrojo. Este termómetro mide la temperatura mediante la detección en el conducto auditivo por medio de rayos infrarrojos, pero debemos entender algo. Aquí hay una diferencia, por eso les he colocado estas dos imágenes. Hay un termómetro infrarrojo como el que vemos aquí a la izquierda, que es el que se toma en la frente, y otro que es un termómetro pediátrico como el que vemos acá a la derecha, que se lo toma en el conducto auditivo externo, o en el orificio auditivo externo, ¿ok? De más popularidad está el termómetro de contacto con la piel, que es una tecnología similar al del pediátrico y que estima la temperatura alrededor de unos 5 segundos. Ustedes recuerdan que hace un año, 2 años aproximadamente, la gente genera tantos mitos donde creían que el infrarrojo del termómetro te mataba las neuronas. Y fue súper que loco, porque yo iba al banco y cuando el guardia te toma la temperatura, las personas como que, no, ¿qué le pasa? Tómame en el brazo. Miren lo irracional de la gente, ¿no? Se emborrachan, fuman tabaco, fuman droga, y eso no les preocupa que les maten las neuronas. Pero el termómetro, eso sí, cuidado, me matan las neuronas. Lastimosamente es falta de educación y la generación de mitos, la creencia en cosas que no existen. Pero señores, recordemos esto que es muy importante. La temperatura a nivel del conducto auditivo externo es muy específica y a mi criterio de pues mayor especificidad que el corporal. Yo le soy sincero, me parece algo muy práctico este termómetro corporal que se lo tome en la frente, pero creo que es sensible más no específico. Yo soy más de la vieja guardia, si se pudiera usar el de mercurio, bien, pero el digital viene de maravillas. ¿Por qué el de mercurio ya no se utiliza? Por el riesgo al mercurio como tal, que es el que vemos aquí, ¿eh? Recordemos que incluso antes se hacían tomas orales. Señores, ¿qué pasaba? Los niños que ya aparecían en las piezas dentarias mordían el termómetro y lo quebraban. Y no solamente era el riesgo de cortarse con los vidrios, sino la contaminación con el mercurio. Y al ingerir mercurio destruimos los riñones, porque el mercurio es nefrotóxico. Por eso, además, las temperaturas rectales se las dejamos para los veterinarios. Eso ya quedó en desuso. Eso lo hacen los veterinarios con los perritos, los gatitos que toman la temperatura por vía rectal. Pero ante un servicio público y peor privado, no vamos a poder tomar temperaturas rectales. No, doctor, ¿qué le pasa? Eso solamente se hace en niños. Sí, pero actualmente aún hacer eso en niños es atentar contra su pudor. Por eso tenemos que ser muy sensibles e integrales en lo que hacemos. Un termómetro digital que vale 2,50, lo aplicamos aquí y solito pita cuando ya está la información completa de la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las técnicas para tomar la temperatura corporal? Vamos paso por paso. Primero, asegúrese que la columna de mercurio marque menos de 35, porque si no, esto induce al error. Recordemos que el mercurio, antes, ustedes veían como las enfermeras eran, dale, dale para que baje la columna o la línea de mercurio, ¿ya? A eso se refiere. No sé si algunos conocen el termómetro de mercurio, pero se lo usa de esa forma y al dejarlo después de un minuto, la línea de mercurio o esta columna de mercurio señala el grado de temperatura que tiene el paciente. Para la temperatura axilar, deben estar secas las axilas. Coloque el termómetro bajo la axila. Señores, es increíble ver cómo en un hospital la licenciada en enfermería coloca el termómetro por debajo de la ropa. Señor, no puede ser posible, no puede ir debajo de la ropa, tiene que ir debajo y en contacto con la piel. Y otra cosa muy importante que lo vemos en la práctica, no es correcto meterle la mano, a ver,
espere, sin meterle la mano ahí para que usted esté bien seguro. No, no, no. Usted le explica al paciente y le dice que por favor se coloque el termómetro tocando el extremo con la piel de la axila. ¿Ok? No es correcto meter la mano ni a un hombre ni a una mujer para colocarle bien el termómetro. Después de esto, si se dan cuenta, hay tomas mediales y laterales, como también la de la ingle. Después de 3 a 5 minutos, el termómetro digital va a pitar y se va a poder tratar bastante bien con los hallazgos. Limpia el termómetro después del uso con una torunda. Ya saben que una torunda no es más que una bolita de algodón con alcohol. Y lo vamos a hacer desde la región distal hacia el bulbo. Y luego lo bajamos. Por último, vamos a interpretar y actuar ante la evidencia de alguna alteración como un hallazgo de interés. Y en lo posible, usar un termómetro personalizado. Señoras, si ustedes tienen niños en casa, su obligación es tener un termómetro en casa. Si ustedes trabajan en un servicio público, lastimosamente vamos a trabajar con el mismo termómetro para todos, pero lo correcto es ser higiénico, porque la atención médica es higiénica, es estética. Debemos limpiar el termómetro, porque te imaginas pasar el mismo termómetro en la axila de más de 20, 30 pacientes diarios. Entonces, hay que ser bastante integrales con respecto a la higiene y a la limpieza de los materiales que usamos. ¿Ok? Vamos a conocer entonces los parámetros de los valores en la temperatura corporal. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Todo lo que les he mencionado antes es como una experiencia que no deben cometer el error. Pero esto, aquí no puede haber margen de error, señores. Ustedes deben tener este concepto bien claro. Hay algunos parámetros que cambian según la literatura médica, pero no varía tanto su rango. Y terminologías. Hipotermia, ya sabemos que hipo es bajo, hiper es alto. Entonces, consideramos como una hipotermia a las temperaturas que se encuentran menor de su rango normal. Por eso, primero aprendamos lo normal y luego lo patológico. Temperatura normal. Algunas literaturas describen que es entre 36 a 37 grados centígrados. Sin embargo, un promedio se estima que es de 36 hasta 37.5. Hasta 37.5. Aquí dice 37.8, pero a experiencia propia, la temperatura normal podríamos determinarla hasta de 36 hasta 37.5. Porque mayor de eso, como aquí vemos, se considera como una febrícula. La febrícula no es más que el valor de la temperatura entre 37.5 a 37.9. ¿Qué significa? Que es una elevación ligera a la temperatura, que no llega a fiebre, pero que tampoco es normal. Y esto criollamente lo conocemos como la fiebre interna. ¿Ustedes han escuchado eso? Pacientes que dicen, no, es que yo tengo, o sea, yo me toco y no estoy caliente, pero es como que una fiebre por dentro. Tomamos la temperatura 37.7. No tiene fiebre, pero tiene una febrícula. O sea, tiene la temperatura corporal elevada. ¿Cuál es la situación? ¿Qué debemos pensar? Número 1, el paciente puede tener algún foco infeccioso que le está elevando la temperatura y lo va a llevar a la fiebre. O número 2, puede ser un paciente que tiene fiebre pero que está controlada con antitérmicos. Ejemplo, resulta que llega la mamá de Juanito, un niño de 6 años, que tiene fiebre. La enfermera le toma la temperatura y les digo por experiencia porque esto me pasa a diario. La enfermera le toma la temperatura y el niño tiene 37.7, 37.6. No, señora, su niño no tiene fiebre. Y los hace esperar. Claro, ¿qué le faltó a la enfermera? Preguntar, el niño o a la mamá, ¿usted le ha dado algún antitérmico al niño? Claro, antes de venir le di paracetamol. ¡Pim! Listo. Esa es la forma de interpretar. Claro, el niño sí tenía fiebre, pero la mamá, como sabe que ante un cuadro febril se les da un antitérmico como el paracetamol, le dio bajo su criterio y al sol de hoy la fiebre está controlada. Y se puede interpretar, si tiene 37.7, me está llevando este foco infeccioso a la fiebre o es una fiebre que está siendo controlada por antitérmicos. Pero la patología está presente. No es lo mismo interpretar una fiebre como tal que es igual o mayor a 38. Aquí lo vemos. Fiebre, 38 grados centígrados a 38.9. Por eso se cataloga como una fiebre moderada, alta o muy alta, de 39 para arriba. Incluso tenemos aquí como una hiperpirexia, más de 41.5 grados centígrados. Señores,
Quiero que comprendan. Temperatura normal de 36 a 37.5. De 37.5 a 37.9, febrícula. Saber si hay algún foco infeccioso que me está llevando a la fiebre o es una fiebre controlada con antitérmicos. Y si mi paciente tiene igual o mayor a 38 grados centígrados, fiebre. Punto. ¿Cuál es la diferencia entre tener 38, un niño que tengo con 38 grados y otro niño que lo tengo con 39, 39,5? Hay bastante diferencia. Los dos tienen fiebre, pero el niño que tiene 39,5, 40 de temperatura, debo abordarlo rápidamente con antitérmicos, que incluso los puedo usar como los supositorios por vía rectal. Hay antitérmicos que son por vía endovenosa. Y señores, si usted no tiene más antitérmicos o ya le dio y no mejora, usamos los medios físicos. No tengan miedo a bañar a un niño. Por eso les digo a las mamitas siempre, si usted tiene un niño en casa, tenga un termómetro para cuantificar la fiebre. No es de que con la mano, uy, 7, no, no, no. Si yo cuantifico la fiebre, el niño tiene 39, 40, espérate. Yo lo que tengo que hacer es meter a mi hijo ahí bajo la ducha, bajo agua. ¿Para qué? Para que me le baje la temperatura. Porque la temperatura de 39 para arriba causa dos grandes problemas. Número uno, deshidratación. Así de fácil. Un niño con esos valores de temperatura se deshidrata bruscamente. Y número dos, y no menos importante, las convulsiones febriles. Un niño con 39, 40 grados de temperatura convulsiona. Convulsiona por fiebre. Y ojo, no solamente un niño, los adultos también. La diferencia es que es más frecuente verlo en niños que en adultos. Por eso vemos que aquí la fiebre, cuando un paciente presenta fiebre, o sea, ya sabemos, igual o mayor a 38, los síntomas que acompañan a la fiebre es un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Miren lo interesante, por eso decíamos al comienzo que shock no es más que la alteración de los signos vitales. Un niño por una simple gripe, que es una infección viral, lo digo simple porque no trascendemos jamás, pero el niño viene con gripe, viene con fiebre, y al tomar los signos vitales lo vamos a encontrar con 38 de temperatura, una frecuencia cardíaca más elevada de lo normal según la edad, y la frecuencia respiratoria también agitada, escalofríos, piel roja o rubicundada y el malestar general. A esto conocemos como un paciente con astenia, que es ese malestar general, ese decaimiento, ¿verdad? A diferencia de la hipotermia, que estamos hablando que son rangos menor a 35, fácil. Un paciente con menos de 35 grados centígrados es un paciente con hipotermia. Ojo, las personas que viven en la sierra pueden conservar temperaturas menores a 35 y su estado corporal está adaptado, pero no quiere decir que no sea hipotermia. Por eso es importante conservar el calor, el uso de los guantes, el uso de chaquetas y de cualquier otro medio físico. Por eso la hipotermia, en cambio, son síntomas que suelen comenzar lenta y progresivamente y se manifiestan por confusión, somnolencia, debilidad, pérdida de la coordinación, piel pálida y fría. Todo lo contrario, aquí no aumenta los otros parámetros, aquí lo disminuye. ¿Cómo qué? Como el ritmo respiratorio, como la frecuencia cardíaca y la diuresis, o sea, la orina. Hipotensión, temblor incontrolable. Vamos a ver la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria no es más que el ciclo respiratorio que comprende entre una fase de inspiración y de expiración. ¿En cuánto? En un minuto. ¿Ok? La frecuencia respiratoria no es más que el número de veces que una persona respira por un minuto. Y esto suele medirse cuando la persona está en reposo y sin tener conciencia de estar haciéndolo. Señores, es normal. Al comienzo uno no sabe cómo tomar los signos vitales y parece súper sencillo. Pero yo también cometí ese error. Le voy a tomar los signos vitales, ya, le voy a tomar la frecuencia respiratoria y me lo quedo viendo. Oye, qué acosador, qué acosador. ¿Te imaginas tú como mujer quedarte viendo el pecho de un hombre? Sería muy incómodo, muy turbio. Yo como hombre quedármele viendo el pecho a una mujer, mi paciente va a decir como que, ¿qué le pasa al doctor? ¿Por qué me mira? Se va a sentir incómoda, va a empezar a taparse, como que no es lo adecuado. Y peor aún, decimos que es un paciente en reposo y sin tener conciencia, pero lastimosamente seamos conscientes. Cuando nosotros decimos a un paciente que le voy a tomar la frecuencia respiratoria, tranquilo, no se mueva, que yo voy a ver cuántas respiraciones tiene. La incomodidad que me da el tratante al quedarme viendo hace que yo tenga episodios de apnea, es decir, ausencia de respiración. Ustedes se dan cuenta que el paciente está respirando y de repente como que deja de respirar
y tiene una respiración más cortita y tiene, o sea, no la vuelve rítmica, es una frecuencia respiratoria arrítmica. Por eso debe ser de forma integral. Ejemplo, cuando yo trabajo solo, porque a mí también me toca tomar signos vitales, incluso en mi consulta privada yo lo hago. ¿Qué pasa? Mientras yo coloco el termómetro, en la axila del paciente, le digo al paciente no se mueva, no hable. Y yo hago como que estuviera manipulando algo o me coloco detrás del paciente. ¿Para qué? Para que en el tiempo de espera que el paciente está tomando la temperatura, yo ya voy aprovechando y de forma integral le coloqué el saturador de oxígeno y a la vez estoy contando cuántas respiraciones tienen un minuto. Ahora, chicos, hay que ser prácticos. Lastimosamente, esto te la da la experiencia, ¿no? Si es un paciente en condiciones normales que tengo apenas 30 segundos, ya pues chicos, si yo tengo un paciente con 10 respiraciones en 30 segundos, ¿de cuánto será su frecuencia respiratoria? Pregunta. Repito, si un paciente tiene 10 respiraciones en 30 segundos, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria de dicho paciente? Sería 20, ¿no? Obvio, claro que sí, porque prácticamente vamos a multiplicarlo por 2. Son 30 segundos, 60 segundos en un minuto, y si en 30 segundos tiene 10, quiere decir que en un minuto tendrá 20 respiraciones por minuto. Perfecto, sencillo. Me ahorré, ¿qué? 30 segundos, porque a la vez ya me pitó el termómetro. Entonces yo saco mi termómetro y seguimos. Ya tengo mi valor. Frecuencia respiratoria, 20 minutos. Ah, pero espérate. Es muy diferente que el motivo de mi consulta de mi paciente. Ay, doctor, no, me ahogo, doctor, me ahogo, espérese, me ahogo. Ah, ahí cambia la cosa. Yo tengo que controlar la frecuencia respiratoria con reloj bajo un minuto. Ahí no puedo yo reducirla así en 30 segundos. Es más, tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca la puedo tomar hasta en 15 segundos. Claro, vamos a multiplicarla por 4, ¿no? 15 por 15 por 15 por 15, completando los 60 segundos, ya tendríamos. Es decir, que si yo en un paciente en 15 segundos tiene 5 respiraciones, en un minuto tendrá 20 respiraciones. Insisto, esto te lo da la experiencia, porque hay que ser integral y rápido, dependiendo del área donde trabajemos. Pero si no, si usted está en sala, donde todos los pacientes están encamados, no hay apuro, tómese su tiempo y hágalo bien. Compañeros, amigos, créanme, esto es normal. Las enfermeras, los médicos, los internos, los rurales, todos en algún momento de su vida se terminan inventando los signos vitales. Y yo también lo he hecho. Porque yo veo a mi paciente que está normal, pues. ¿Qué voy a estar tomando la frecuencia? Está normalito. Normalito. ¿Qué voy a hacer? Frecuencia respiratoria, 20. Presión arterial. ¿Usted sufre la presión? No. 120/80. Ya está. Pero no es lo correcto. No es lo correcto. Por eso digo, llegamos a un punto de hacer eso por la demanda de pacientes, por el área donde trabajamos, por el apuro de nuestro tratante mayor. Entonces, a veces pasa, pero recuerden que no es lo correcto porque la valoración de signos vitales influye mucho en el abordaje de un paciente y la disponibilidad del abordaje que vayamos a tener o que vaya a tener el médico tratante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea de qué es la frecuencia respiratoria, una técnica de cómo poderla tomar rápido. Y aquí tenemos, la frecuencia respiratoria normal en un adulto que está en reposo oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Ojo, algunos libros o maestros enseñan que en un paciente adulto es de 16 a 20. Sí, es verdad. En un paciente adulto como ustedes y como yo, de 16 a 20 es su rango normal. ¿Qué pasa si yo tengo a un paciente que tiene una respiración de 12 o de 13 respiraciones por minuto? Probablemente, ¿en qué pacientes yo encontraría una frecuencia respiratoria de este tipo? En un estado fisiológico. Pregunta. En niños. No, porque recordemos que el metabolismo de los niños es acelerado y de hecho la frecuencia respiratoria en niños no es de 2 a 20, ya la vamos a conocer. Entonces un adulto mayor. Bien, exacto, En porque si no es personas que hacen igual. deporte también. Bien. Ahora, Yanela, personas obesas, te cuento que no. Todo lo contrario, en las personas obesas, la grasa intraabdominal reprime el músculo diafragma, que es un músculo inspiratorio, y hace que estos aumenten la frecuencia respiratoria. Por eso tú los ves a los pacientes hipernéicos, a los pacientes obesos. Totalmente diferente, ¿no? A la pregunta que hice. Pero muy buena acotación, Yanela. ¿Cuál es la situación? En este caso, podemos encontrar en pacientes adultos
adultos mayores, ya dijimos, un metabolismo más lento, está enlentecido y envejecido todo su funcionamiento normal, su fisiología. Entonces, por eso decimos que el rango es de 12 a 20. La frecuencia respiratoria en reposo es mayor de 25 respiraciones por minuto o es menor de 12, podría considerarse anormal. Repito, en la frecuencia respiratoria que es mayor de 25 o menor de 12, se puede considerar anormal o patológico. ¿Ok? Existe una terminología de eunea. ¿Qué significa eunea? Si alguien lo conoce puede participar, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Eunea. Eunea. ¿Alguien? ¿No? Eunea significa, una respiración normal. Apnea, con P, apnea, significa sin o ausencia. Apnea, ausencia de la respiración. Disnea, dificultad respiratoria. Son los pacientes que... Los pacientes disneicos. Ahora, existe algo que se conoce como bradipnea y taquipnea. La bradipnea es lo que se considera cuando un paciente tiene menos de 12 respiraciones por minuto. Bradipnea. Y cuando un paciente tiene más de 25 respiraciones por minuto, se considera como taquipnea. Repito, menos de 12 respiraciones por minuto, bradipnea, con P, bradipnea. Y más de 25 respiraciones por minuto tiene taquipnea. Ahora, ¿por qué les preguntaba eso? Yo les hice en el grupo una pregunta. ¿Cuándo se considera un paciente con taquipnea? Ustedes decían más de 20 respiraciones por minuto, nos dijeron 22 respiraciones por minuto. Ojo, aquí dice que el rango normal es de 12 a 20, pero que patológico es más de 25 respiraciones por minuto. Entonces, doctor, si yo tengo entre 20 a 25, ¿cómo se llama eso? Eso se conoce como hiperpnea, hiperpnea o hiperpnea, como lo quieran pronunciar. En medicina no existen las tildes. ¿Ok? Esa es la condición clínica que ustedes deben comprender. ¿Por qué? Porque un paciente que ustedes van a tomar signos vitales, ¿qué debe tener? Criterios. Primero, el reposo de 3 a 5 minutos. Siéntese ahí. Se siente y ahora sí el reposo. Porque si yo vengo caminando, vengo agitado. Porque si yo estoy asustado, vengo con una situación emocional, me voy a encontrar agitado. ¿Y qué pasa si yo tengo 24 respiraciones por minuto? Uy, doctor, está taquipneico el paciente. Espérate, el paciente no está taquipneico. El paciente está hiperpneico. Sí, está ligeramente agitado, está probablemente hiperventilando, puede que esté probablemente por alguna situación emocional. Doña Juanita se enteró que la hija se le fue con marido y llegó a consulta que se ahoga, pero la saturación de oxígeno normal, la paciente está bien, sino que está con ese evento emocional, hiperpneica. Sí me hice entender. Cuando es una condición patológica en reposo, por eso arriba el concepto decía, ¿no? Que se mide en una persona en reposo. Entonces el paciente está encamado, está en sala, está en su cama. Y me mira con toda la tranquilidad del mundo, pero le tomo la frecuencia respiratoria y tiene 26 respiraciones por minuto. Qué raro. ¿Qué estará pasando? Este paciente está taquipneico. Cambia la situación. A lo que yo tomé signos vitales a un paciente que recién llega caminando y que hacemos un triaje para que pase al consultorio. Me hice entender. Por eso les digo, compañeros, chicos, esto aquí no es tan fácil. Nomás de coger, tomar y ya. Hay que saber interpretar porque el paciente te va a preguntar, ¿y cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? El paciente le interesa eso, no le interesan números. A ti te interesan los números, pero el paciente yo quiero saber si estoy bien o estoy mal. ¿Cómo estoy? Por eso ustedes tienen que saber interpretar y dar la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder interpretar la frecuencia respiratoria tenemos que ver las características. La presencia y la respiración se puede observar a través de la expansión del tórax cuando el aire entra y sale. La inspiración es una fase activa donde se contrae el diafragma, el músculo inspiratorio, y de otros músculos intercostales, como en el caso de uso de músculos accesorios. Y la expiración, que es una fase pasiva, depende de la elasticidad del pulmón y también en condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios, como los músculos intercostales, el tiraje intercostal,
músculos como los esternocleidomastoides, los escalenos, incluso el bamboleo tóraco-abdominal que hay. Y aquí hay una imagen bastante práctica. Chicos, recuerden, en la mujer la respiración tiene mayor predominio torácico. En el varón tiene mayor predominio abdominal. Si ustedes quieren ver a una mujer cuantificar su frecuencia respiratoria, ¿qué tendrán que hacer? Ver el movimiento torácico o de los hombros. Incluso hay una técnica donde dicen que se dice que el paciente se coloque las manos sobre los hombros y esto va a detallar mayor movimiento y que yo pueda evidenciar mejor su frecuencia respiratoria. Y en el caso del varón, lo mismo, pero ya saben, de forma integral. ¿Por qué? Repito, si es una mujer y yo le quiero tomar la frecuencia respiratoria, va a ser muy incómodo que yo le quede viendo el pecho. Y peor aún, ustedes como enfermeras, licenciadas, personal de salud, la primera persona que me atiende al llegar yo a consulta y me quedan viendo la panza. Imagínense yo todo gordito y ustedes viéndome la panza. Yo, número uno, voy a dejar de respirar y número dos, me voy a asumir, ¿verdad? Tengo que asumir la panza porque si me estás viendo por algo, se me ve el rollo, no sé, y empiezo a acomodarme. Ya la incomodidad está presente, estoy como que... bueno, sí me hago entender. Parece chistoso, parece gracioso, parece tonto, pero es una realidad. En niños es totalmente diferente. El niño, en cambio, ya es tórax abdominal. Mueve pechito y mueve la pancita. Mueve pechito y mueve pancita. Ante un cuadro de dificultad respiratoria, el bamboleo es arrítmico. Y ustedes ahí van a ver las características de un paciente con un síndrome respiratorio como tal. Continuamos. Técnicas para valorar frecuencia respiratoria. Paso a paso, lo más cómodo posible sin alertar al paciente. Mire y cuente los movimientos torácicos, como lo vemos en la imagen. Y miren lo interesante, esta es una técnica que me gusta muchísimo. Lastimosamente, al sol de hoy tenemos mucha tecnología como para medir la frecuencia cardíaca con un aparatito y ya está. Pero chicos, si no tenemos un pulso oxímetro, no quiere decir que no le tomo. Es que, y les juro que esto me pasa. Doctor, es que no le tomo porque no hay la máquina, porque no hay pilas. Mija, póngase las pilas usted, pues entonces. Si no hay el pulso oxímetro, tómele la frecuencia cardíaca de forma manual. ¿Cómo? Tomándole el pulso radial. Así como está haciendo esta enfermera. Mira qué interesante. Ella hace que está tomando la frecuencia cardíaca a nivel del pulso radial. Sin embargo, mientras el paciente de forma distraída cree que la enfermera está tocando o contando acá las pulsaciones, la enfermera tan viva está que mira al paciente su frecuencia respiratoria mientras lo entretiene con el pulso radial. ¿Me hice entender? Yo le pongo el saturador en la mano izquierda y en la mano derecha le tomo aquí como que, a ver, déjeme ver, no se mueva por favor. Y mientras tomo esto, estoy que miro el pecho o estoy que le miro la panza. Y voy que cuento, ¿qué? Las respiraciones que tiene por minuto. Porque la frecuencia cardíaca ya me la dio el saturador de oxígeno, el pulso oxímetro. ¿Ah? Por eso, este dato se registra y se interpreta y se actúa según el hallazgo. Y además, existe también el método auscultatorio y palpatorio, o combinación de la inspección, la palpación y la auscultación. Esto suele ser como para casos más específicos, ancianos, pacientes que vienen con cuadros metabólicos descompensados. Por eso aquí tenemos un cuadrito bastante interesante en cómo manejarlo ya en servicios hospitalarios. A veces es un poquito más complejo, pero hay formas. Por eso, aquí tenemos estas alteraciones que son muy frecuentes a nivel respiratorio. Y es lo que les decía, chicos. Eupnea, respiración normal, de 2 a 20. Miren que aquí dice de 15 a 20, pero saben, de 2 a 20. Y miren cómo es, chicos, así se ve en el monitor, para que ustedes entiendan las respiraciones. Se lo ven en la película, los que les encanta ver Grey's Anatomy, Doctor House, esto es lo que vemos. Eupnea, respiración normal. Taquipnea, ojo, miren lo que dice aquí, taquipnea, frecuencia aumentada superior a 20 respiraciones por minuto, pero ya saben que no es superior a 20, superior a 25 respiraciones por minuto, porque entre 20 a 25 hay un criterio de hiperpnea que puede ser porque el paciente está agitado u otras causas fisiológicas. Bradipnea, todo lo contrario, una frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto. Y si ven cómo está la curva de respiración, con mayor espacios. Apnea, ausencia de respiración. Por eso vemos esa línea horizontalizada, completamente sin respiración. Hiperpnea, mayor profundidad respiratoria, ya sabemos, ¿no? La hiperpnea es entre 20 a 25 respiraciones por minuto. ¿Sí ven? Que no es lo mismo que la taquipnea.
Y tenemos otras condiciones ya patológicas, netamente patológicas, como las respiraciones de Cheyne-Stokes, Biot y las de Kussmaul. Estas respiraciones las vemos principalmente en alteraciones metabólicas, como los pacientes que sufren de diabetes y que llegan a la consulta totalmente descompensados, pacientes que realmente pues ya son de manejo clínico. Y esto lo vamos a comprender más adelante. Continuemos. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que contrae el corazón durante un minuto, y esto se lo mide por los latidos, generando presión y esta a su vez el pulso. Esta puede variar según varios factores como la edad y los hábitos. Lo que habíamos mencionado antes, no es lo mismo un paciente que tiene hábitos como el consumir grasas, el sedentarismo, fumar tabaco, fumar en general, tabaco u otras cosas, el alcohol e incluso el consumo de bebidas energéticas. Vive 100, 220, Red Bull, café. Muy importante, usted se siente bien, pero al tomarse la frecuencia cardíaca, ¡pum!, disparada. Por eso debemos tener en cuenta que, señores, la frecuencia cardíaca se la toma en el pulso que brindan las arterias, porque las venas no brindan pulso. Las arterias tienen presión y como tienen presión generan un pulso. Las venas no tienen presión, las venas tienen válvulas. Y estas válvulas lo que impide es el flujo retrógrado y también cumpliendo una función de almacenamiento. O sea, tenemos que tener esos conceptos claros. Por eso es que incluso no se toma la presión con estos dedos, con otros dedos que tengan pulso propio. Lo hacemos principalmente con el pulpeo de los dedos, del índice y del dedo medio de la mano. Y ahí tenemos una imagen bastante interesante. Es con el pulpeo de las manos, de los dedos, no con las puntas, no como se ve en la segunda imagen. Ahí dice, así no, porque lo que están haciendo es presionar la arteria y pueden perder el pulso, pierden su presión. Lo que tenemos que hacer es colocar la manito en un lugar donde la arteria se vuelve más superficial, porque señores, tenemos que entender claro cómo es la anatomía del ser humano. Las arterias están en un plano profundo, las venas en un plano superficial. Y en pacientes gorditos, más difícil encontrarles la arteria. Pero por eso tenemos que nosotros conocer los lugares donde la arteria se vuelve más superficial y encontraremos ahí el pulso. Y ya lo vamos a conocer. Antes de eso, aprendamos los valores normales. Y es lo que les decía. En niños, miren, chicos, recién nacidos, ustedes pueden trabajar en un área de neonatología y van a entender que en un recién nacido tenemos lo normal de 120 a 170 latidos por minuto. En un lactante menor, ¿qué significa? Que es de los 30 días de nacido hasta el año, 120 a 160, casi lo mismo. Un lactante mayor, que es hasta de 1 a 2 años, 110 a 130 latidos por minuto. En los pacientes preescolares, como de 2 a 4 años, de 100 a 120, niños de 6 a 8 años, de 70 a 100, y llegando a una etapa adulta donde tenemos como un rango normal de 60 a 90 latidos por minuto. ¿Ok? En la mayoría de las literaturas médicas describe este rango como normal, 60 a 90. Siempre yo trato de manejarlo con unos rangos adultos, ¿no? Quien maneja o trabaja en áreas pediátricas o en áreas geriátricas, ya saben, como concepto general, niños, signos vitales ligeramente aumentados. Adultos mayores, ligeramente disminuidos. De forma natural, normal, vamos a usar parámetros en adultos. Literatura médica describe de 60 a 90, pero me dice que la taquicardia, como taquipnia, ¿se acuerdan? Taquipnia aumenta la frecuencia respiratoria. En cambio acá es cardia. Taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Y bradicardia, el aumento de la disminución de la frecuencia cardíaca. Decimos que mayor a 100 es la frecuencia cardíaca alta, eso es taquicardia. Por eso está ese rango. No olvidemos esto, chicos. ¿Por qué? Porque llegan personas con 70, 75 de frecuencia cardíaca. Uy, pero eso está bajo, pues, doctor. Y eso no es bajo, está dentro de un rango normal y está bien. Miren la diferencia. Si ustedes me toman a mí la frecuencia cardíaca y yo tengo 120 latidos por minuto, para mí, como una persona adulta, eso ya es taquicardia, lo que no corresponde a un niño, a un lactante menor. ¿Cuáles son las técnicas? El paciente debe estar cómodo,
con extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba. Aplique suavemente la yema de sus dedos, índice, medio y anular en el punto en que la arteria pasa por encima del hueso, o sea, que se vuelve superficial para yo poder sentir el pulso de la arteria. Y cuente los latidos durante 15, 20 o 30 segundos. Y obviamente, pues ustedes ya van a multiplicar esto por 4, 3 o 2 veces correspondientemente y van a interpretar el pulso. Repito, si mi paciente tiene 40 latidos por minuto en 30 segundos, quiere decir que en un minuto la frecuencia cardíaca de mi paciente será de 80 latidos por minuto. Sencillo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los parámetros o el motivo de consulta. Si mi paciente viene con un dolor en el pecho, viene con un dolor en el pecho, no sé, estoy como con una preocupación, mija, mírame qué tengo, y ustedes toman la frecuencia cardíaca así, preferirlo vamos a hacer más correcto, ¿no? E insisto, chicos, esto es de forma manual. Lastimosamente en la práctica médica del sol de hoy ya no se usa esto. Y lo más tonto del caso es que el personal de enfermería, al no tener un pulsoxímetro, no te toman los signos vitales completos. O al menos es una lucha que yo he tenido durante mis años de trabajo en servicio público. Y eso no es lo correcto. Pero no importa, yo no puedo juzgar que la enfermera no lo hizo. Ya pues, si no lo hizo la enfermera, lo hago yo. Señores, señoras, niñas, niños, compañeros, colegas, si ustedes ven que algo no es lo correcto, no lo aprendan. No lo aprendan. Eso no está bien. Porque veo lastimosamente personas en formación que cometen el mismo error o hacen lo mismo que hace su tratante mayor, su médico o enfermera encargada. Y porque está ahí, bueno, está bien. Ah, es que no, si la enfermera, la que tiene años aquí trabajando, así pone, para que brote la vena. Espérate, eso no está bien. Y si yo estoy consciente de que eso no está bien, yo no lo hago. No la juzgo, no la critico a la enfermera porque, uy, años ella aquí trabajando y mira cómo golpea la mano para que brote la vena. No, 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 esa no es mi función. Mi función aquí es simplemente hacer lo correcto. Lo que estoy viendo y sé que está mal, no lo hago. ¿Sí? ¿Ok? De la misma forma vamos a corregir acá. Por eso, tenemos que nosotros conocer también las características de esto. Decimos que al sentir las características del pulso, vamos a ver si es rítmico o arrítmico, regular o irregular, y si su frecuencia está lenta, o sea, menos de 60 latidos por minuto, será considerado como bradicardia. Si está con mayor de 100 latidos por minuto, será considerado como taquicardia. Y estos ustedes ya lo van a interpretar en la práctica. Ojo, aquí tenemos, ¿no? Una bradicardia sinusal menos de 60 y una taquicardia sinusal más de 100 latidos por minuto. Ahí tenemos algunos gráficos, algunas imágenes. Vamos pasando algo muy rápido. Listo. Estas imágenes acá me gustan mucho, chicos. Mucho, mucho, mucho. Y esto quiero que ustedes se lleven. Grabado en su pecho, en su corazón y en su mente, porque es la esencia de la toma de signos vitales. Doctor, ¿dónde encuentro el pulso? Porque ¿qué tal si de pronto el paciente no tiene brazos? Le amputaron los brazos hace años por un examen médico. Entonces, ¿dónde yo encuentro? Aquí ustedes tienen que entender cuáles son los puntos topográficos donde yo voy a encontrar un pulso arterial. Y vamos a describirlo de mejor forma. Primero, pulso temporal, que nos va a dar la arteria temporal superficial, que es la arteria que se encuentra aquí, delante del pabellón auricular. Señores, puede que yo no conozca anatomía. Sí, doctor, usted porque es médico, usted le dieron anatomía, pero a mí no. No, doctor, es que yo solamente soy auxiliar. Eso es pretextos y son quejas. Independientemente si usted es personal de salud o quiere aprender de esto, pues estudie e interprételo de su mejor forma y como pueda. Yo no sé cómo serán las arterias ni cómo se llamarán, pero sé que la arteria temporal superficial está por delante del pabellón auricular y que al tocármela la voy a encontrar. Chicos, háganlo en su casa. Tóquense aquí delante del pabellón auricular, como lo ven en la imagen. Se pulsan y sean pacientes. No es que, uy, doctor, yo no siento el pulso, estoy muerto. ¿Cómo vas a estar muerto? No, sean pacientes. Y sienten el pulso. 2, ahí está, miren, ¿ven? Por eso busco la mejor forma de enseñarles con imágenes muy prácticas para que ustedes entiendan. ¿Sí ven? Si no está aquí, está por arriba. Y ustedes ven cómo les late aquí. Pero ya saben que lo que les late no es el cerebro, porque la gente dice, uy, está que te late el cerebro. No te late el cerebro, te late la arteria temporal, que es un punto donde se puede tomar de referencia para la frecuencia cardíaca.
Dos, y muy importante, ahí tenemos la arteria carótida. La arteria carótida, una arteria muy grande que pasa o la encontramos debajo del ángulo del maxilar inferior y podemos encontrar esa arteria. La pregunta es, para ustedes chicos, ¿por qué en un accidente de tránsito o en un paciente con pérdida de conciencia es el primer pulso que me debe preocupar o que me debe interesar en sentirlo? ¿Por qué? ¿Por qué las películas, los paramédicos, los bomberos, lo primero que hacen es, en un paciente con pérdida de conciencia, es sentir el pulso carotídeo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, respondan. Si se equivocan, chicos, no pasa nada. Porque ahí podemos Es el encontrar último en perder. pulso. No, no es el último pulso. O porque es grande. ¿Por qué qué? Porque la arteria es grande. Bueno, sí, específicamente es grande, pero chicas, recordemos algo. También hay un pulso inguinal, que es aquí abajo, a nivel de la ingle, y tiene el mismo grosor. De hecho, es hasta más grande esa arteria inguinal. Pero, número uno, en un paciente con una pérdida de conciencia, te imaginas yo tocándole por acá en la ingle. Qué raro y qué turbio se vería hacer eso. Sin embargo, yo voy a sentir el pulso. Es grande también. No es la respuesta correcta. Porque es el pulso que lleva el oxígeno y la sangre al cerebro. Bien, esa es la respuesta. Perfecto. ¿Por qué es de mayor importancia? Porque es la arteria carótida, esta arteria grande que asciende por el cráneo para llevar sangre oxigenada al cerebro. Entonces, pregunta, ¿cuánto tiempo de vida? No. Hagamos otra pregunta. Pregunta uno. ¿Cuál es el único tejido en el cuerpo humano que no almacena oxígeno? Vamos, lo dijeron. El cerebro. Obvio, el cerebro. Entonces, en una pérdida de conciencia o en una ausencia de irrigación vascular hacia ese tejido, ¿cuánto es el tiempo de vida que tiene? Que puede permanecer sin riego sanguíneo. Hay algunos... 5 minutos. ¿Cuánto? 5. No, mucho. Bueno, hay criterios, ¿no? Hay personas que dicen de 4 a 6, pero yo siempre me he quedado con ese criterio de 3 a 4 minutos como máximo. Señores, entienden por qué la importancia, lo que les decía al inicio de esta charla. En Estados Unidos, si alguien se muere a tu lado, tú vas a ser juzgado. La pregunta es, ¿por qué no hiciste nada? Aquí, si alguien se te desmaya, ¿qué pasa? No lo toquen, no lo toquen. Espérate, yo lo que tengo que hacer es medir mi pulso carotídeo. Y si no tiene pulso, si hay abolición, desaparición del pulso, primero, yo pienso que esta arteria grande no está llevando sangre al oxígeno. Por ende, ¿qué va a pasar? Va a tener muerte celular. ¿De qué? Del tejido cerebral. Si llegan los bomberos, llega el paramédico y lo llevan al hospital, ¿el paciente se puede recuperar? Claro que sí, lo puede hacer. Pero ¿cuáles serían las secuelas? Parálisis facial, derrame, evento cerebrovascular, alguna alteración a nivel cognitivo, sensorial. El tiempo de vida del cerebro es muy corto. Por eso ustedes ven en las películas de Estados Unidos que tocan el pulso y si no tienen el pulso, ¿qué hace el acompañante? Vamos, empieza a dar reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la acción? Esto ustedes tienen que entender porque esto es clínico. ¿Cuál es la idea de dar compresiones torácicas? Como el corazón es una bomba de sangre, lo que yo hago en cada compresión es mandar sangre al cerebro. Bien, Yanela, que siga bombeando el corazón para que mande su sangre oxigenada al cerebro. Fin. Muy bien. La pregunta es, ¿hasta qué tiempo yo debo esperar dar el RSP o la reanimación cardiopulmonar o el masaje cardíaco? Porque a veces en servicio hospitalario no hay que empezar el masaje cardíaco. Hay gente que piensa que como que sobre el corazón. No. Masaje cardíaco se refiere a eso, no a las compresiones. Chicos, chicas, ¿qué tiempo yo debo estar ahí? En caso de una emergencia, no estamos hablando en un hospital, estamos hablando en la casa, en la calle, como una atención de primeros auxilios. 5 ciclos, 32. Como ¿No? soporte vital básico, o sea, esperar hasta que llegue el auxilio. Bien, de los médicos. bien, Vero, perfecto. Esa es la respuesta. Chicos, yo no estoy en el hospital, estoy en la calle. Chicos, no estoy en el hospital, estoy aquí en mi casa. Mi mamá se desmayó.
Mi mamá se desmayó. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué pasó? No tiene pulso. Dar masaje cardíaco. ¿Cuándo voy a parar? Hasta que lleguen los bomberos. ¿Por qué? Porque el corazón, si yo paro, también para el riego sanguíneo y el cerebro se me muere. Mi mamá va a terminar con problemas neurológicos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, mientras estoy ahí, si hay con alguien, llama a la ambulancia. Y yo sigo, y sigo. Y si no, yo llamo a la ambulancia y sigo, y sigo, y sigo. Y dale, vamos, 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 hasta que llegue la ambulancia. Porque ya al llegar los paramédicos con el ambú, damos una respiración artificial, ellos ya llegan con sus equipos y rápidamente, por medio de la ambulancia, yo puedo llevar a mi paciente a un centro hospitalario. Por eso entienden que es mejor dar primeros auxilios o un soporte básico, un soporte vital básico, ahí, in situ, en el lugar del accidente, que coger y treparlo. No, trepa la camioneta, trepa la camioneta, trepa la camioneta. ¿Entienden la indisciplina y la falta de educación que tenemos en nuestro país? Que la gente cree que es mejor trepar en un taxi, trepar ahí todo rengo, que no puede ni respirar, en una camioneta. Incluso nosotros en el servicio hospitalario, me acuerdo tanto que una vez un médico me enseñaba, me decía, doctor, usted no se preocupe por los que vienen en ambulancia, preocúpese por los que vienen en camioneta, en taxi, en carro, por eso preocúpese, porque son pacientes inestables, pacientes que ya han sido manipulados por gente que no sabe qué hacer. Entonces, un paciente que viene en una ambulancia, aparentemente, debería venir estable, ya lo vienen asistiendo, al menos un collarín, al menos un ambú, una cánula de oxígeno, una tabla rígida, algo. Entonces, esa es la idea, chicos. ¿Ven la importancia de conocer signos vitales? La importancia de conocer los signos vitales es justamente para esto, para entender el por qué y dónde encontrar el pulso carotidio. Vamos rapidito, sigamos. El pulso braquial. Si se dan cuenta, chicos, importante, el pulso braquial, que es el pulso de la arteria humeral o la arteria braquial. Y miren por dónde pasa. La arteria braquial pasa por el borde interno del bíceps, como está aquí. Y la pregunta es, rapidita, ¿para qué me ayuda o en qué aspecto yo utilizo este pulso? Vamos, rapidito. Para tomar la presión arterial. Bien, y aquí tú comprendes, Paulina, cómo hay personas que no tienen ni idea lo que hacen. Ven que la enfermera más vieja pone los dedos ahí y después de poner los dedos ahí pone la campana. Les juro, chicos, yo veo personas que hacen lo mismo. Y yo les pregunto, ¿y por qué haces eso? No sé, o sea, es que ahí se siente el pulso. ¿Y sentiste el pulso? Sí, ahí está el pulso. Es mentira. Por mucho que yo tenga mucha experiencia y práctica, a veces no se siente el pulso. No es un lugar tan específico para encontrar un pulso. En ese brazo flaco, en mi brazo flaco puede que lo encuentren. Pero en un brazo gordito, lleno de grasita, no van a encontrar un pulso ahí. O peor aún, chicos, es en el borde interno del bíceps. Pero ¿saben qué? Ponen los dedos por acá. Por acá, por acá, por acá. O sea, del otro lado. La pregunta es, ¿ustedes creen que sentirán un pulso? No lo van a sentir. ¿Por qué? Porque por ahí no pasa la arteria braquial. Solamente tú vas a sentir el pulso de la arteria cuando sobresale una superficie ósea. Por eso yo no es que la toco aquí en el músculo. La toco aquí llegando a donde, a la flexura del codo, donde está el huesito. Porque es ahí donde la arteria pasa por encima del hueso, se vuelve más superficial y yo puedo sentir su pulso. Si no, no lo voy a sentir. Me hice entender. Ahora ven cómo ustedes, después de esta clase, van a ver a sus compañeros de trabajo que hacen esto. Tocan ahí y no saben por qué tocan. ¿Cuál es la idea? Sentir el pulso y saber que si aquí siento el pulso, ahí yo pongo la campana de mi estetoscopio y escucharé mejor al momento de tomar la presión arterial. Pero ya saben que es la arteria humeral o la arteria braquial que pasa por el borde interno del bíceps. Continuemos. El pulso radial, este es muy importante, ya sabemos en qué aspecto lo usamos para tomar la frecuencia cardíaca. Y si no, con esto entretenemos al paciente para tomar la frecuencia respiratoria. ¿Quién la da? La arteria radial, que pasa, ¿verdad? Y siempre tomemos relación, chicos, sin perderse. A nivel del dedo pulgar, radio, hueso radio o arteria radial. A nivel del dedo meñique, el hueso cúbito o arteria cubital. Fin. Pulgar, radio o arteria radial. Meñique, hueso cúbito o arteria cubital. No hay pérdida, no hay ciencia. De la misma forma, si se ven cómo están los deditos puestos ahí, ¿ya? Pueden sentirlo aquí, ¿no? Aquí. Pueden sentirlo aquí o más hacia la muñeca, porque lo que busco es una superficie ósea donde se sienta mayor el pulso de la arteria. No es que entre más hueco o más grasa o más músculo tiene, yo más hundo el dedo para sentir. No, no, no. Yo no debo hundir el brazo para sentir la arteria. Yo debo buscar donde la arteria se vuelve más superficial a nivel del hueso. El pulso femoral, este es el que yo les decía a la compañera hace poco. Miren, esta arteria
Chicos, esta arteria es grande, igual o mayor que la arteria carótida. Sin embargo, seamos conscientes, pues chicos, ¿cómo yo hago en un caso de emergencia? En un caso de primeros auxilios, ¿cómo yo meto la mano ahí? Y si alguien está con pantalón, no, espérese. Aquí está, ya lo encontré. Aguántenle, pues viene el marido y me pega un palazo en la cabeza. Ya van a ser 2 emergencias. No puede ser eso. Pero ¿en qué caso usamos estos pulsos femorales? En netamente áreas clínicas, pues no, o quirúrgicas, donde tenga alguna relación por ahí, como una hernia inguinal, alguna masa o alguna alteración o cambios a nivel de esa zona. ¿Ok? También tenemos el pulso popliteo, que se lo da a nivel de la flexura de la rodilla. Si se dan cuenta, es en relación lateroexterna de la flexura de la rodilla. Miren cómo es la técnica, pulsando así con las 2 manos, pero ya sabiendo que la vamos a encontrar a nivel externo. ¿Okay? El pulso pedio de la arteria pedia, que está ni más ni menos que en el dorso del pie, como lo vemos ahí en la imagen. Chicos, lo que yo les digo no es porque quiero joderles, les digo por la experiencia práctica y ustedes están dándose cuenta. ¿En qué casos, pregunto, en qué casos es importante la valoración del pulso pedio? Y si no lo saben, lo aprenden hoy. Vamos. ¿En qué casos ustedes creen que es importante tomar este pulso pedio? Porque es muy frecuente. Y créanme, a partir de hoy ustedes se van a dar cuenta quién lo hace y quién no lo hace. Y van a ver la importancia y la van a entender por qué. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante? ¿En el pie, doctor? No creo. Vamos. ¿Quién sabe? No sé si sea correcto, pero sobre todo en diabéticos. Bien, perfecto. ¿Por qué, Vero? Porque normalmente ellos pierden la sensibilidad y la circulación en los miembros inferiores, sobre todo. Bien, muy bien, perfecto. Es justamente ese es el problema, Vero. Lastimosamente la diabetes arrastra como complicaciones no solamente neuropatías, donde pierden la sensibilidad de las extremidades más distales, sino también vasculopatías, donde alteran estos pulsos y eso es un signo grave de complejidad a su enfermedad metabólica descompensada, porque al haber una abolición o ausencia de estos pulsos es donde permite la mala cicatrización y ante alguna lesión de esa zona va a generar una gangrena o una necrosis de ese tejido. Si no hay pulso ahí, chicos, en un paciente diabético, el daño vascular está presente. Por ende, ante un uñero, un mal corte de uña, una picada de mosquitos, se va a generar un pie diabético. ¿Por qué? Por la mala cicatrización, por el mal riego vascular y por la necrosis que produce la falta de riego vascular. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿a un paciente diabético debo hacer valoración del pulso pedio? Sí. Claro, debería hacerlo el médico, pero aún hasta el médico se nos escapa, me involucro, se nos escapa valorar el pulso pedio. Claro, depende de las condiciones del paciente, pero si viene un paciente con 300 de glucosa, 400 de glucosa, yo tengo que valorar porque si tienen mal control, probablemente ya venga con daños neuropáticos o a nivel vascular. Por eso mucho más, si ya es un paciente con algún daño a nivel de las extremidades distales por la diabetes, yo tengo que valorar el pie, el pulso pedio. ¿Sí? Muy importante, chicos, no lo olviden, importantísimo. Continuamos. El pulso tibial, que es de la arteria tibial posterior, que está a un costado del maleolo interno, a nivel del tobillo, como se conoce también, ¿no? Bueno, y por ahí ya vamos teniendo una idea de los puntos topográficos donde podemos encontrar el pulso arterial y ya vemos la importancia. Continuemos, chicos, que se nos va el tiempo. Presión arterial. La presión arterial no es más que la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de la misma es la tensión arterial. Presión sistólica es la presión de la sangre debido a la contracción del ventrículo y la diastólica es la relajación del ventrículo. Ya saben, ¿no? Esto no tiene mayor ciencia y esto creo que hasta desde la escuela nos enseñaban el tema. Se contrae, sístole, se relaja o se dilata. No, la palabra dilatar está mal, es relajar. Se contrae, sístole. Se relaja, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Y en una presión arterial tenemos 2 valores. El primer valor es el valor sistólico, que es la presión arterial sistólica. Y el segundo valor es el valor que nos da la presión arterial diastólica, la relajación. ¿Ok? Por eso ustedes deben comprender
Y como tarea les mando a leer circulación mayor y circulación menor. Es importante y les voy a dar un bosquejo de qué les mando a leer. Aquí estamos. Corazón. Circulación menor. La sangre que sale del corazón derecho hacia los pulmones para el intercambio de gases de la sangre desoxigenada. Vamos a oxigenar la sangre y regresa al corazón izquierdo para ser compartida por todos los tejidos del cuerpo como una circulación mayor. ¿Ya? Eso tienen que leerlo, porque es bastante tedioso. Pero no hay mayor ciencia, ¿verdad? Toda la sangre del cuerpo viene por las venas y llega a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho y está así en los pulmones, para generar su intercambio gaseoso, de dióxido de carbono a sangre oxigenada. Esa es la circulación menor. La circulación mayor es la que viene de la sangre de los pulmones ya oxigenada, entra por la aurícula izquierda, desciende al ventrículo izquierdo y sale por medio de la arteria aorta a impartir toda su sangre oxigenada a los tejidos, ya nutriendo los tejidos como tal. La circulación mayor. Es importante que sepan esto. Vamos a ver entonces cómo clasificar a un individuo según su categoría o su rango de toma arterial. Y esto es muy importante. Las clasificaciones de hipertensión se actualizan año tras año según la Asociación Americana de Cardiología. Sin embargo, esta clasificación me gusta bastante y me he quedado con esta clasificación. Al sol de hoy, chicos, tener una presión de 130, 80 ya es considerado como una presión alta. Ya es considerado, como la vemos aquí. Presión alta, hipertensión grado 1, 139, 130, 139. Esto ya es considerado como una presión alta. ¿Ya? Al sol de hoy. ¿Por qué? Por los altos niveles de incidencia en pacientes con hipertensión alta. ¿Por qué? Porque en la parte de Norteamérica la obesidad está presente. El sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad conlleva a daños vasculares generando presión arterial alta. Valor normal de 120-80, eso ya lo sabemos todo. 120-80, 120-80. La pregunta es, ¿qué pasa si tengo 100-80? Porque ustedes dicen, el paciente les dice, tómame la presión, niña. ¿Y cuánto es lo normal? 120-80, usted le dice. Ah, ya, me toma la presión. ¿Y cuánto tengo? 180. Está baja, pues, niña. ¿Qué será? O sea que estoy preocupado, por eso tengo baja la presión. Espérate, 180 no es bajo. 120-80 es un valor promedio. Pero el rango es bastante extenso. Por eso debemos tener claro 3 aspectos, chicos. ¿Cuándo consideramos una presión baja? 90-60 o menos, hipotensión. 140-80, hipertensión. ¿Qué significa? Que entre estos dos rangos será lo normal. Si mi paciente tiene 100-80, normal. Si mi paciente tiene 130-80, la clasificación del 2017 decía que es un rango prehipertensivo. Por eso ustedes deben entender, y esto es muy interesante, chicos, ustedes pueden dar un diagnóstico de hipertensión arterial. Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo yo determino si un paciente es o no es hipertenso? Pregunta para ustedes. ¿Quién me responde? ¿Cómo yo determino si mi paciente es o no es hipertenso? Les hago una pregunta, les pongo un ejemplo, ya, más fácil. Llega mi paciente, un paciente de 40 años, yo le tomo la presión arterial y tiene 140-80. Mi paciente tiene 140-80, 40 años. Tengo otro paciente de 30 años y el paciente de aquí tiene 130-80. La pregunta es, ¿cuál es hipertenso y cuál no? El de 140 sería. ¿Él es hipertenso o tiene la presión alta? Tiene la presión alta porque para saber si es hipertensión, nosotros le hacemos la pregunta al paciente si es hipertenso, ¿verdad? Bien, Pauli, hagamos algo. Yo soy tu paciente. Me dice, ¿se sabe qué, don Iván? Usted tiene la presión alta, tiene 140-80. ¿Usted es hipertenso? Mi respuesta, no, listen, no. Yo no soy hipertenso, al menos a mí nunca me han dicho que yo soy hipertenso, yo ni tomo pastillas. Primera vez que me dicen que tengo la presión alta, porque yo nunca he tenido la presión alta. ¿Qué haces, Paulina? Respuesta. Le manda a realizar una valoración. ¿Cómo? Sé más específica.
Ahí sí la verdad que no sabría cómo se le realizaría la valoración. Bien, ¿alguien más que le ayude a Pauli? No sé si, o sea, cuando es la primera vez que se les detecta, no se les manda una toma diaria durante, creo que es, no me recuerdo si son 5 días o cuántos días son, algo así. Bien, bien. ¿Cómo se llama eso, Vero? No dice que me agarró en curva, no me acuerdo cómo se llama, pero algo Perfecto. así. Esto se conoce bien, Vero, bien, bien, Pauli. Esto, y muy bien, Pauli, eso hay que saberlo interpretar. Si yo tengo 140-80, yo no soy hipertenso, yo tengo la presión alta. Es muy diferente ser hipertenso o tener la presión alta, porque estamos hablando de una primera consulta, como dice Vero. Entonces, ¿qué dice Vero? Prácticamente para yo poder determinar si este paciente es o sufre o no sufre de hipertensión arterial, yo le mando a hacer una toma constante de signos vitales y esto se conoce como mapa. ¿Qué es un mapa? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Mapa. ¿Ok? Entonces, mi paciente, 140-80, señor, usted tiene la presión alta. ¿Usted es hipertenso? No, primera vez que me dicen, primera vez. Es mentira, pero así son los pacientes. No, yo no, nunca. ¿Y usted toma medicamentos? La losartán, pero de vez en cuando. ¿Entiendes? Es horrible esto, pero bueno, supongamos que así es el caso, ¿no? El paciente no sabe primera consulta. ¿Qué mandamos a hacer? Como dice Vero, mandamos a hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, donde vamos a mandarle a tomar al paciente la presión arterial durante 7 días, todos los días al mismo horario. Entonces, ¿para qué me sirve esto, doctor? ¿Para qué? ¿Para qué usted me manda a tomarme la presión todos los días? No es para hacerlo asustar, es porque de esta forma yo voy a interpretar si usted tiene o no tiene la presión alta. Ojo, teníamos dos pacientes, el de 140-80 y el de 130-80. Miren lo interesante. Resulta que mi paciente de 140-80 llega con los resultados del mapa. Se ha estado tomando todos los días en el centro de salud la presión arterial a las 9 de la mañana. Día 1, 130-80. Día 2, 120-80. Día 3, 120-70. Día 4, 100-80. Día 5, 130-80. Pregunta, ¿el paciente es hipertenso? No, No lo es. No es, perfecto, muy bien. El paciente no es hipertenso. No es. Digan lo que digan, no es. Y eso ustedes pueden determinarlo, ustedes. No es necesario un médico, ni exámenes de laboratorio, ni tomografía. No, solamente con un mapa. Y eso lo hacen ustedes. Todos, nosotros, los personales de salud. ¿Ok? El paciente no es hipertenso porque el monitoreo que hemos hecho durante una semana no determina valores altos. Entonces, ¿por qué, doctor? Probablemente el paciente estaba agitado. Por eso el primer día de consulta tuvo la presión alta, o incluso existe algo que se conoce como hipertensión de bata blanca, que es, esto sucede a los pacientes que al estar en consulta frente al médico, pues tienen picos hipertensivos donde no debutan como una enfermedad como tal, sino es una condición en el momento donde llegó a consulta. El paciente no es hipertenso, chicos. Es muy diferente que el paciente tenga día 1, 140-80, día 2, 145-70, día 3, 150-80, o sea, que tenga igual o mayor de 3 tomas con un valor alto. O sea, ya sabemos que 140 para arriba. Si el paciente que les digo tuviera ese valor, fuera diferente. Ahora, mira este paciente de acá, el segundo. Es un paciente joven, 30 años. Características, sedentarismo y obesidad. Al momento de la consulta, 130-80. Como es el primer día de consulta, 130-80, yo digo, el paciente me dice, doctor, ¿y tengo bien la presión? Yo le voy a decir que sí, porque la tiene bien, chicos. No tiene alta la presión, tiene 130-80 y eso no es alto. Tampoco es un valor tan normal que se diga, es un valor normo alto. ¿Cuál es mi función? Por los factores de riesgo que veo ante el sedentarismo y la obesidad que presenta, yo le mando a hacer un mapa. Y tenemos aquí dos hallazgos. Si en el mapa él aparece con picos, el día 1 la presión normal, pero el día 2 y el día 4 y el día 5 tenía 140-80. El paciente está debutando con una hipertensión. O supongamos, el paciente de 30 años con obesidad, durante 7 días de monitoreo, tiene una presión de 130-80, no baja. ¿Cómo lo interpreto? No es que el paciente no tiene hipertensión, todo lo contrario. Tiene un rango prehipertensivo, lo que me da una señal de alerta. Aún podemos hacer algo por ti. Dieta, adiós grasas, adiós sal y vamos a
darle la bienvenida a la actividad física para que usted evite debutar como un paciente con hipertensión arterial. Me hice entender. Mira lo interesante, no es solamente dar un diagnóstico por darlo. 130-80, no, estás bien, estás bien. No está bien, porque yo tengo que ver y analizar las características de mi paciente. Obeso, sedentarismo, y el motivo de consulta, ojo, motivo de consulta, no, primera vez, sino que hoy me vino como un dolor en el pecho. Ya, pues, doctor, usted sí sabe que igual para prevenir, pues. Probablemente alguna cardiopatía isquémica, ¿por qué? Por dislipidemias, altos niveles de colesterol, triglicéridos. Me hago entender, muy interesante. ¿Con qué? Con un mapa que ustedes lo pueden realizar y pueden dar el diagnóstico, sabiéndolo interpretar. Ok, yo sé que mi paciente de 30 años tiene una presión de 130-80 por monitoreo, que probablemente va a debutar con hipertensión arterial, pero en este momento puedo revertirlo, porque si mi paciente ya tiene valores de 140-80 o más y ya es hipertenso, no hay forma de revertirlo. Bienvenido al mundo de la hipertensión. Me hice entender. Así de sencillo. A diferencia de nuestro primer paciente que llegó con la presión alta. ¿Y qué pasa? El personal de salud, médicos y enfermeras. Uy, usted es hipertenso. Tiene la presión alta. No. Les juro, chicos, es increíble ver cómo hay médicos que en la primera consulta que el paciente llega con una presión alta, ya les mandan a tomar losartán. Así. ¿Y saben qué es lo más tonto? Que la losartán, la prescripción más baja es de 50 miligramos. Y les manda a tomar la de 50, pero tómese la mitad. Chicos, si hubiera la necesidad de tomarse la mitad, todos los laboratorios a nivel nacional fabricaran losartán de 25 miligramos. ¿No les parece lógico? ¿Por qué me manda a tomar a la mitad? Porque si no, yo les mandaría a tomar en Alapril de 20. Pero lo más bajito que tiene la losartán es de 50. ¿Por qué yo les mando a tomar la mitad? ¿Por qué? ¿Entienden cómo existen tantos abordajes incorrectos? Ojo, no estoy criticando a nadie, no doy nombres. Lo que quiero que ustedes entiendan que deben ustedes interpretar de forma correcta y no cometer errores que otros lugares u otros profesionales cometen. Deben interpretarlo así, no empíricamente. Pero es que, ¿qué más? A ver, mijita, a ver, lo que a ti te enseñó ese doctor es lo que él cree, pero es que en mi experiencia, porque es joven, pero en mi experiencia, chicos, la medicina no se basa en experiencia, se basa en evidencia. En mi experiencia, eso es hipertensión. ¿Qué esperas, pues, mijita? No es que tiene 40 años, es gordo, tiene 140-80, ya ese man es hipertenso. Yo le mando a tomar una pastilla, es mejor eso antes que le dé un derrame. Espérate, es integral. Y el manejo, el hallazgo, el diagnóstico y aún el tratamiento es un arte. Primero vamos a hacer un mapa, mando tratamiento y después del tratamiento vuelvo a mandar otro mapeo. ¿Para qué? Para ver, pues, si la indicación de medicamentos que le mandé está haciendo efecto. Porque no sé si ustedes han visto de personas, no sé si ustedes han visto casos de personas que aún tomando la pastilla de la presión, la presión sigue alta. Normal, pues. Porque, ¿qué pasa? A mí, en mi experiencia, yo controlo a todos con losartán de 50. Pero si mi mamá losartán de 50 la controla bien, pero mi papá toma losartán de 50 y sigue la presión alta, ¿qué tengo que hacer? Modificar la dosis. Ya no le doy de 50, le doy de 100. Ay, doctor, y eso no me hará daño, no es muy fuerte. Entiendan, esto es normal para las personas que no saben, pero ustedes tienen la obligación de enseñar y educar. No es muy fuerte, es la dosis correcta para poder controlar su presión alta. Pero si mi mujer toma de 50 y ella la controla muy bien, sí, pero usted no. Doctor, ya tomé la de 100, me toma la presión, sigue alta, ¿qué pasa? Vamos a modificarla, vamos a combinarla con un diurético, vamos a combinarla con un antagonista de calcio, con un anodipino, con una clortilidona, con otro fármaco. Casualmente, las últimas guías de cardiología describen que ya la hipertensión no se trata con monoterapias, sino con terapias combinadas de 2 hasta 3 medicamentos. Pero por eso les digo, esto es un arte, no es en base a mi experiencia, no es así. Y ustedes tienen la obligación y el compromiso de abordarlo de forma correcta. ¿Cómo? Con una toma de signos vitales. Importantísimo. Continuemos. Rapidito. Bueno, ya saben aquí, esto no es mayor ciencia, no me voy a detener aquí. Las indicaciones, el paciente debe estar en reposo. Chicos, esto es muy importante. Es horrible ver cómo en un hospital la enfermera le alza el brazo, ahí. ¿Y cómo está tu mami? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, dando una vuelta por aquí. En serio. Oye, y están que conversan con el paciente mientras le toman la presión arterial.
Cuando las indicaciones son que el paciente no debe hablar. El paciente debe estar erguido con su espalda, con un soporte a la espalda, un soporte al brazo donde le van a tomar la presión arterial, no debe tener las piernas cruzadas, no debe tener algún objeto, algo que le compriman las extremidades. O sea, hay muchos criterios importantes, pero que no se manejan ni siquiera en el hospital. Ustedes no cometan ese error, no lo hagan. Sigamos. Es importante para aprender a tomar la presión arterial, chicos, los ruidos de Korokov. Esto no lo saben, simplemente lo hacen empíricamente. Es verdad, yo también tengo por ahí una técnica que ya me acostumbré a hacerlo así, pero deben saber que para poder tomar bien los signos vitales, debo conocer los ruidos de Korokov. Y esto queda como tarea para ustedes. La medición de presión sanguínea por la auscultación se basa en los ruidos producidos por los cambios del flujo sanguíneo. Fase 1, nivel de presión en el que se primeros golpes. Tuc, 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 tuc. El primer golpe, presión arterial sistólica. Y ahí van habiendo los cambios donde en la fase 4 se oye un amortiguamiento del sonido claro y abrupto. Y es como que... Tuc, 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 tuc. Ahí se entiende y ustedes van a leer esto. No lo vamos a detallar ahorita por tiempo, pero van a entender el por qué. El primer ruido, donde golpea, donde hace el primer golpe, y a nivel de la fase 4, donde ya se oye ese amortiguamiento del sonido, podemos detallar el valor sistólico y el valor diastólico. E incluso vemos que aquí, a nivel de la fase 5, tenemos una presión que se oye con último sonido. Tuc, 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 tuc. Y se perdió. Casualmente hay médicos que toman los signos vitales no con estetoscopio, solo con la mano. Doctor, ¿y eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ustedes ahí van a encontrar solo el primer ruido o la primera fase, que es el golpe del valor sistólico. ¿Cómo interpretan la fase 4 y la fase 5? Si no escuchan. Y acá tampoco van a sentir nada. Es bastante inespecífico hacer. Vamos a leer eso, ¿ah? Tensiómetros. Tenemos un monitor aneroideo, que es el manual que tenemos, y el monitor digital que tenemos tanto de brazo como de muñeca. Chicos, yo no tengo nada contra la parte digital. Es increíble, nos facilita la vida. Pero a mí me gusta más el manual. Considero que es más específico para mí. Sin embargo, los digitales son una maravilla. Pero número uno, como todo aparato eléctrico, tiene sus fallas si no se lo cuida, si recibe golpes, si tiene mala la pila. Y además es muy sensible. El paciente no puede hablar. El paciente, mientras está el tensiómetro digital automatizado, tomando la presión, si el paciente está ahí, y el paciente de la toma hace... ¡Pum! Se alteró los signos vitales, se alteró la presión arterial. ¿Entienden? Si el paciente está ahí tomándole... No, pero mueve eso. No, ya, perdón, doctor, perdón. Esto altera los signos vitales. Me hice entender, los tensiómetros digitales son una maravilla, van de maravilla para atención primaria. Y aún para los pacientes que tienen familiares con hipertensión arterial, para hacer los controles permanentemente, vienen muy bien. Pero tienen que tener parámetros. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo colocar, bueno, esto lo vemos en la práctica, ¿no? Cómo colocar de forma correcta el brazalete. Incluso se dan cuenta, aquí el monitor de muñeca, lo saben colocar con el monitor hacia la parte dorsal de la mano. Y si ven, es hacia la parte ventral, en relación con la palma de la mano. Tiene bastantes especificaciones esto y es muy interesante conocerlas, ¿eh? Y por último, chicos, la oximetría. De la mano de una adecuada función respiratoria y circulatoria ganada espacio, la oximetría, que se basa en los principios fisiológicos, donde la hemoglobina oxigenada y desoxigenada tiene diferentes espectros de absorción. La hemoglobina desoxigenada absorbe más luz en la banda roja, que es por medio del mecanismo que mide la saturación de oxígeno de esta máquina. Y prácticamente pues tenemos como un valor referencial del 95 al 100%, chicos. 95 al 100%. Mis queridos amigos, esto es muy interesante. Lo vivimos en la pandemia. Personas que tenían menos de 90, un criterio leve. Personas que tenían menos de 85, ya un criterio grave donde ameritaba oxígeno. Y el oxígeno varía mucho, si es de alto o de bajo flujo. Por eso depende de una cánula, de una máscara o aún de una máscara con reservorio. Porque no es lo mismo dar 1, 2, 3 litros de oxígeno que darle más de 10 litros de oxígeno que ya no soportaría una cánula. O sea, son muchas cosas que se lo van a aprender en la práctica. Sin embargo, deben entender la importancia de esto. ¿Por qué? A la emergencia es muy frecuente cuando llegan... A ver, espérate. Si yo llego con mi mamá
Mi mamá se pone, yo soy médico, por eso y no tengo cómo tomar la saturación de oxígeno, o estoy en un hospital y nadie me presta atención, yo también me voy a alocar. Yo también me voy a alocar, me pongo loco, porque es mi mamá. Pero debo entender algo. Prácticamente, la saturación de oxígeno me determina si el paciente está estable o no. Doña Juanita, ¿se acuerdan de Doña Juanita? La señora que se enteró que la hija se le fue con marido. Bueno, ella llega. Ay, doctora, ay, casi me caigo. Llega, ay, no, doctora, es que, pero doctora, ponga el oxígeno, que se está ahogando mi mamá. ¿Qué le pasa, doctora? Ayúdame, no es que mi mamá se ahoga aquí, nadie me ayuda. ¡Pum! Pongo un saturador de oxígeno. Doña Juanita tiene 95 de saturación. Pregunta, ¿necesita oxígeno, sí o no? No, porque No, está en rango normal. Así es, Marlene, así es, Pauli. No lo necesita, porque la saturación de oxígeno está bien. Ojo, hay que ser conscientes y empáticos y explicarles, amigo, amiga, su mamita no tiene necesidad de oxígeno, está saturando bien. Vamos a tratar de calmarla, consiga la agüita y yo me paro, porque una cosa es que le diga que al familiar que lo haga, pero el familiar está asustado. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo me paro, yo personalmente como el doctor Iván, yo hago esto. Me paro frente al paciente y le digo, a ver, le agarro las manos para darle confianza y seguridad. A ver, vamos, mi señor, trate de respirar. No, mi señor, trate de calmarse. Cierra la boquita y respire solo por la nariz. Va. Y empiezan a llorar. Vamos, tranquila, no, mi amor. A ver, vamos. Usted no puede dejarse tirar al abandono. No, vamos, tranquila, respire. Vamos, respire conmigo. Hey, míreme, respire conmigo. Vamos, respire conmigo. Exacto. Vamos a hacer respiraciones diafragmáticas y le voy a enseñar y le voy a ayudar al paciente a respirar bien, porque lo que la está ahogando es la hiperventilación que tiene. Hiperventila. Y ustedes tendrán que ver estos trastornos que se conocen como acidosis o alcalosis respiratoria, que ya eso lo vamos a ver después. Pero es lo que produce la hiperventilación, más no por falta de oxígeno. Ahora, recordarán ustedes que en el tiempo de la pandemia, la persona podía estar conversando como ustedes y yo ahorita en este momento, y de repente, ¡pum! Por eso en Guayaquil veíamos mucha gente que se desmayaba en la calle, porque andaban como el pavo. ¿Pero con qué? Con una saturación de 85, de 80%. Y la hipoxemia que presentaban, o sea, el bajo nivel de oxígeno, prácticamente causaba eso, que el paciente caiga, que pierda la conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Rapidito, ¿por qué? ¿Por qué creen que el paciente perdió la conciencia? Y ojo, mira la particularidad que tenía. El paciente perdió la conciencia y en cuestión de segundos, máximo un minuto, recuperaba la conciencia. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado, les digo, es una pregunta que está dentro de la clase. ¿Por qué creen que pasa esto? Cric. ¿No? ¿Nadie? Bueno, recordemos que si el paciente tiene 80% de oxígeno, tiene un bajo nivel de oxígeno. Por ende, dijimos que el único tejido que no almacena oxígeno es el cerebro. El paciente al estar erguido, no hay una buena hemodinamia, no hay una buena oxigenación, el paciente pierde la conciencia. Al estar en un estado postrado, ¿no? Mejora el riego vascular, mejora la oxigenación del cerebro y el paciente vuelve en su estado de conciencia. Ojo, no estamos hablando de COVID, pues, ¿no? Porque el tema con el COVID era un fallo multiorgánico, no solamente afectaba a nivel cerebral, sino a otros órganos y a otros tejidos como tal. Pero deben entender esto. Un ejemplo muy claro, las personas obesas o con sedentarismo que hacen un ejercicio brusco, como por ejemplo las personas que entran al CrossFit. En el CrossFit a todos los tratan por igual, el que lleva un año como el que lleva un día. A todos, no tengo nada contra el CrossFit o los crossfiteros, no, sino es cuestión de disciplina y de conocimiento. Les dan el mismo gasto energético, el mismo esfuerzo físico a todos. Pero quien no está acostumbrado, esa hipoxemia, esa falta de oxígeno, porque te ahogas haciendo ese tipo de ejercicios, te puede dar una pérdida de conciencia o caes postrado. Lo que conocemos criollamente, vulgarmente, popularmente como el blancazo. ¿Han escuchado eso? Uy, es que le dio un blancazo o le dio la muerte blanca. ¿Qué es eso? ¿No es que la disminución de oxígeno, la falta de oxígeno que hace que el paciente... En fin, para todo esto lo que vamos a hacer es cuantificar con el pulso oxímetro estos valores. Si no disminuye los 92% de oxígeno, no es necesario. Mi paciente llega con 90, 91% de oxígeno. Bajo el criterio médico se podría colocar una cánula de oxígeno. ¿A cuánto? A 1 litro. 1 litro de oxígeno, poquito, pero lo suficiente para estar dentro del rango normal. Porque la idea es que si mi paciente ya está ingresado en mi sala hospitalaria, ya pues, ¿para qué tenerlo sufriendo sus tejidos?
a 90% de oxígeno, si con 1 litro yo puedo mantenerlo a 97, 98% y mantener totalmente una presión normal a nivel tisular, a nivel de todos los tejidos. ¿Ya? Estos son bajos criterios. Prácticamente esa es la importancia. Deberíamos comprender que en pacientes normosaturados debe ser igual o mayor a 95 con desaturación de 93 a 95 y moderado ya será una saturación menos 92, ¿verdad? Donde amerite ya oxígeno. Y mira, hay cosas graves, menos 88. Chicos, no lo van a creer, pero en el tiempo del COVID habían personas que llegaban a 50% de saturación de oxígeno. En tiempos de COVID fue muy duro. Personas que estaban hoy con 95, mañana ya estaban en 80, 70. Y la forma en cómo te miran, en cómo se van, cómo respiraban, cómo me agarraban la mano. En la parte pública en COVID. Estuve en la parte privada y fue difícil. Gracias a Dios no perdí ningún paciente, pero ya el hospital fue diferente. Y no solamente por COVID, sino por otras condiciones. La gente muere desaturado y es bastante triste. Mi primer impacto fue cuando roté por la sala de medicina interna y hubo un paciente donde no podíamos hacer nada, se había intentado matar. Bien, los pacientes con EPOC, bien, ajá, es verdad. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas enfisematosas. Hay muchas alteraciones respiratorias, pero bueno, es duro sobrellevar algo así, chicos. No es tan fácil. Pero créanme que es muy importante y esa integridad de nosotros como personal de salud y empatía es muy importante. Chicos, recuerden que ser personal de salud no es ser más que los demás, es tener un poder, que es el poder calmar el dolor, es el sanar, es el poder dar paz en alguien que está asustado, que está nervioso, porque quien busca ayuda no es quien está sano, es quien se ahoga, quien le duele. Son muy pocas las personas que se preocupan y previenen algo. No. Cuando alguien busca ayuda es porque ya tiene algo que lo está molestando y que ya no puede más. Entonces, chicos, tratemos de no culpar ni juzgar. Lastimosamente hay personas, médicos, enfermeras, que llegan y los retan. A mí también me ha pasado. Y a veces me molesta principalmente con las mamás, que llegan con niños con diarrea, 3 días, 4 días. ¿Desde cuándo está así? Ay, no, sábado. Señora, pero hoy estamos jueves, ¿por qué recién llega hoy? Es que estaba ocupada, doctor. Ahí sí me pelo los cables, porque imagínense, ¿qué culpa tiene el niño? No, pero yo sí le estuve dando agua de matico, le di agua de ginseng, agua de hierba. ¿Entienden? Entonces, ahí sí me incomoda, pero lastimosamente tengo que educar y mi función no es retar, mi función es tratar, curar. Ese es mi poder y tengo que usarlo de forma correcta. Entonces, chicos, es importante hacer esto. Tomar conciencia y hacerlo de forma correcta como personas, no como superdotados por ser personal de salud y porque yo lo sé. No es la idea. ¿Okay? Entonces, ya sabemos, las recomendaciones son técnicas limitadas, en casos donde podría alterar, ojo, muy importante, las uñas pintadas. Ante una uña pintada, el pulsoxímetro no toma bien la saturación, las fuentes de luz externas y perfusión periférica. Muchísimo. El momento de pulso de nosotros. Sitios para tomar la oximetría siempre será en que la piel sea translúcida, por eso no se permiten uñas pintadas. Señores, ¿qué pasa si encuentran una paciente con las uñas pintadas o con las acrílicas o con toda esa vaina? Lastimosamente, en una sala de emergencia tenemos que tener algodón y acetona, porque ahí la de manicuristas tenemos que sacar y para tomar bien el pulsoxímetro. ¿Ok? Y hacerlo de forma correcta. Aquí está la bibliografía donde he buscado toda la información, chicos, y les doy muchas gracias porque esa ha sido la clase del día de hoy.